Ahora bien, ¿por qué se requieren materiales ordenados tridimensionalmente? Bueno, para el caso de la electrocatálisis y de la espectroscopía Raman aumentada en la superficie específicamente, pues tenemos que por un lado, como bien sabemos, cuando se trabajan con nanopartículas metálicas, por ejemplo el platino, que es un metal noble típicamente usado en electroquímica, pues ellas deben ser soportadas en un paso, digamos, posterior de síntesis en algún material que permita aumentar la conductividad del sistema. Por ejemplo, se usa carbón vitrio, grafito, grafeno, etcétera, ¿no? Sin embargo, esto trae como consecuencia que si la dispersión del material no es la más apropiada, pues el rendimiento de las nanopartículas también disminuye en las reacciones. Por otro lado, en el caso de la espectroscopía Raman aumentada en la superficie, es sabido que el ensamblaje de nanopartículas permite un incremento local del campo electromagnético en los espacios entre partículas, así como en la superficie de las partículas, que es conocido como hotspots o puntos calientes. Esto hace que en esas zonas la intensidad de la señal de dispersión Raman se incremente y nos permite detectar moléculas orgánicas en concentraciones ultra bajas. Entonces, bueno, para este par de aplicaciones les voy a mostrar un par de materiales con los que hemos trabajado el último año. Voy a comenzar con estas superestructuras jerárquicas de platino que se usaron como electrocatalizadores para la reacción de evolución de hidrógeno. Este trabajo es exclusivamente del estudiante doctoral Elaya de Suji, pero se lo quise traer porque, digamos, el corazón del proyecto en el que nosotros estamos trabajando en este momento. Y Elaya en su trabajo, pues, ha encontrado que dependiendo del tipo de precursor de platino que se use, si es un precursor soluble en la fase acuosa o es un precursor soluble en la fase oleosa, pues se obtienen estructuras tridimensionalmente ordenadas, pero distintas. Tenemos en el primer caso este arreglo tipo nanocoral, y en el segundo caso se obtiene esta red tridimensional de esferas interconectadas. ¿Qué ocurre? En este caso de la síntesis de estos materiales se hizo la reducción por vía química, empleando boridruro de sodio como agente reductor. Entonces, cuando el boridruro de sodio se incorpora a la microemulsión bicontinua, en el primer caso en el que el precursor de platino está en la fase acuosa, pues el boridruro va a incorporarse a esa misma fase y los reactivos van a interaccionar dentro de los canales acuosos. Eso trae como consecuencia que se formen estas especies de agujas, sí, que se van ensamblando y van tomando la forma, digamos, de estos canales, ¿ok? Si nos concentramos en la imagen de la derecha, podemos ver que en este caso tenemos una simulación de una microemulsión bicontinua y las imágenes que obtenemos de microscopía electrónica de transmisión de alta resolución coinciden bastante en la estructura a lo esperado, ¿no? Para una microemulsión bicontinua, así como los tamaños de los dominios se encuentran dentro del rango esperado para una microemulsión bicontinua. Esto también ha sido observado por otros autores, por ejemplo, en este caso en el que prepararon un material, un monolito de polímero. Estos autores pudieron visualizar su microemulsión bicontinua a través de técnicas de CryoTem y CryoSem, y pues podemos ver cómo la forma de la microemulsión coincide con la forma del material que ellos obtienen, con lo cual nosotros podemos pensar que efectivamente las microemulsiones están actuando como plantillas para dirigir la estructura del material. En el otro caso, cuando el precursor oleoso está en la fase, el precursor de platino, disculpen, está en la fase oleosa, pues el boridruro al entrar en los canales acuosos comienza a hidrolizarse, se produce hidrógeno y este hidrógeno, estas microburbujas de hidrógeno son capaces de interaccionar con el precursor de platino en la interfaz. Asimismo, las especies de boridruro también podrían interaccionar con el platino en la interfaz. Y en este punto se empiezan a formar los primeros núcleos de platino que crece y la nanopartícula crece a partir de estos núcleos dentro de los canales oleosos. Entonces, dando como resultado esta estructura de nanoesferas interconectadas entre sí, cuyo tamaño está restringido por el tamaño de los canales oleosos, ¿no? Ahora, ¿cómo hacemos nosotros para preparar estos materiales? Pues es bastante sencillo. Nosotros partimos de esta composición de microemulsión bicontinua, 20.64% de agua, 27.36% en peso, ¿no?
de un surfactante no iónico conocido como Simperonic 91,5, que básicamente tiene en su cabeza polar grupos hetoxilados, un promedio de 5 grupos hetoxilados, y como fase oleosa usamos isoctano. Como precursor de platino se usa el ácido hexacloroplatínico, y como precursor de platino oleoso se usa el dimetil ciclooctadienplatino. Entonces, una vez que uno prepara la microemulsión incorporando el respectivo precursor de platino, pues esta se tiene que estabilizar a una temperatura, a la temperatura a la cual es estable termodinámicamente la formación de la microemulsión, y uno lo verifica empleando un par de polarizadores. Es la manera, digamos, más sencilla de verificarlo. Hay distintas técnicas para confirmar, digamos, la presencia de una microemulsión bicontinua, pero a nivel de laboratorio de síntesis, una de las maneras más simples es primero verificar que se tiene un líquido fluido, ¿no? Y segundo, con el uso de polarizadores, verificar que es ópticamente isotrópico. Una vez que la microemulsión está estabilizada, entonces se procede a incorporar el agente reductor. En este caso nosotros lo incorporamos disuelto en el mínimo volumen de agua, pero la estrategia, digamos, más apropiada sería preparar una microemulsión bicontinua con los mismos componentes, pero con la cantidad requerida del agente reductor, y luego mezclarlas. Sin embargo, el borhidruro de sodio se descompone muy rápidamente en esta microemulsión bicontinua, y por eso nos decantamos por esta estrategia, ¿no?, de incorporarlo disuelto en agua. Ahora bien, uno observa que inmediatamente se empieza a formar los núcleos, o bueno, ocurre el cambio de estado de oxidación por el cambio de color, y luego de un tiempo se comienza a observar cómo decanta el sólido. Una vez que el sólido ha decantado completamente, pues se separa y se lava, ¿no?, para remover el exceso de surfactante. Bueno, estos materiales, como les comenté al principio, fueron usados por el Haya para verificar su performance en la reacción de evolución de hidrógeno, y él pudo encontrar que, pues, efectivamente, en primer lugar, tienen áreas electroquímicamente activas comparables, o en algunos casos superiores a algunos de los materiales reportados en la literatura para platino. Adicionalmente, el sobrepotencial de producción de hidrógeno es menor, la resistencia equivalente del sistema es menor, el sobrepotencial para producir una densidad de corriente de 10 miliamperes por centímetro cuadrado también es menor en estos materiales, con lo cual se puede confirmar que al tener este arreglo, estas superestructuras jerárquicas compuestas de nanoagujas interconectadas entre sí tridimensionalmente, pues mejora el comportamiento del material, particularmente para esta reacción. De cualquier manera, si están más interesados en conocer los resultados de este trabajo, pues en la lámina anterior les dejé la descripción del artículo científico del cual extraje estas imágenes, si quisieran consultarlo más adelante. Ahora bien, esta misma composición de microemulsión bicontinua la usamos para preparar materiales con propiedades plasmónicas. En este caso, usando los mismos componentes de la microemulsión, lo que hicimos fue incorporar un precursor soluble de plata. En este caso usamos el nitrato de plata, y lo que ocurre es que la plata es reducida por los grupos hidróxidos del surfactante en la interfaz de la microemulsión. Entonces, se puede ver cómo con el paso del tiempo va evolucionando la formación de nanopartículas, y se puede seguir esto pues, midiendo los espectros de extinción, ¿okay? En los cuales se puede observar que se encuentra la resonancia del plasmón superficial esperado por la plata alrededor de los 400 nanómetros, ¿no? Nosotros pudimos optimizar la concentración y el tiempo de interacción de la microemulsión para obtener nanopartículas que están alrededor de los 7, más o menos 3. Evidentemente esto cambia con la reacción, pero todas están alrededor de los 10 nanómetros, una decena de nanómetros. ¿Qué ocurre? Que si nosotros dejamos evolucionar esto en el tiempo, pues esas partículas van a encontrarse entre sí dentro de los canales acuosos, van a comenzar a crecer y van a comenzar a aglomerarse, a decantar, y pierden sus propiedades plasmónicas. Entonces, lo que hicimos como estrategia para evitar el crecimiento de las nanopartículas fue incorporar, de la misma manera que incorporamos el borhidruro de sodio, incorporar citrato de sodio. Esto hace que los iones citrato en exceso reaccionan con los iones de plata que aún están remanentes en la microemulsión,
y precipitan alrededor de las partículas formando una red polimérica de citrato de plata, como podemos ver acá en la microscopía electrónica de barrido que está en la parte izquierda. Se tiene esta red de fibras interconectadas entre sí, en las cuales están embebidas las nanopartículas de plata. Si nosotros logramos la descomposición controlada de estas fibras, eso lo logramos dejando en añejamiento, ¿no?, las fibras en la misma microemulsión bicontinua, pues lo que tenemos es un material jerárquico en el que cada una de estas partículas está formada por estos hilitos que son realmente una distribución, como vemos acá en esta imagen de STEM, de nanopartículas de plata. Estos materiales los empleamos para la detección del colorante rodamina 6G por la técnica de CERS, que justamente aprovecha el hecho de tener estas nanopartículas distribuidas entre sí, ¿sí? Dejando estos espacios entre las partículas en donde hay un incremento local del campo eléctrico. Nosotros con estos materiales pudimos detectar hasta concentraciones de 10 a la menos 12 molar, con factores de incremento de la señal de hasta 10 a la 9 veces, usando un láser de 633 nanómetros con apenas 5% de su potencia nominal. Es decir, estábamos trabajando por debajo de 1 milivatio. Dependiendo del material, sean las fibras o sea el arreglo de nanopartículas, pues hay algunas diferencias en los espectros. En el caso del arreglo de nanopartículas, pues se puede ver que los espectros son mucho más resueltos y a concentraciones más bajas, acá trabajamos de 10 a la menos 3 hasta 10 a la menos 12. Entonces, a las menores concentraciones, pues la señal con la que hacíamos el seguimiento del factor de incremento, pues está mucho más resuelta que en el caso de las fibras. Perdón. Sin embargo, en el caso de las fibras a concentraciones más altas, 10 a la menos 3, 10 a la menos 6, pues la intensidad de la señal es considerablemente mayor. Y lo que sí, pero la resolución del espectro, como podemos ver, es más pobre, ¿no? Entonces, lo que pudimos hacer para trabajar con este material y aumentar la resolución del espectro fue disminuir aún más la potencia de las. Y con este material pudimos trabajar con potencias de las de hasta 0.01% de la potencia nominal. Entonces, podemos ver cómo esta técnica de síntesis es bastante interesante para poder obtener arreglos tridimensionales de nanopartículas con propiedades plasmónicas que son altamente eficientes para la técnica de CERS. Actualmente estamos buscando detectar otros analitos, pues esta técnica es súper importante para detectar explosivos, contaminantes, etcétera.